Uy, estáis quieto, papel. Tienes que estar por ahí con el niño. Te está vacilando ahora. No, no, ahí. Pero no se arrolla, anda. Hay que firmando con... Está posible. ¿Cómo corre? ¿Cómo gusanito? Bien, vamos a empezar. Gracias por haber venido antes de nada. Y bueno, como veis, la charla yo la he titulado del Pacto Social al Pacto del Euro, una historia de recorte y pérdida. Entonces, un poco os introduzco qué es lo que voy a hacer. Primero, introducción del contexto en el cual estamos, aunque yo creo que muchos de los que estáis aquí lo conocéis casi tan bien o incluso mejor que yo. Y luego pues ya nos vamos a centrar en el Pacto Social, en el Pacto del Euro, perdón. Y vamos a ver los 4 pilares sobre los que se asienta la propuesta que se han hecho los jefes de Estado de la zona euro. Y vamos a ver que aquí en España pues, muchas de esas medidas que se proponen ya se están aplicando, ya llevamos un año, ya más de un año, en el cual pues, bueno, se están tomando una serie de medidas legislativas que digamos que son lo que yo llamo el prepacto del euro. Desde que en España ya llevamos gran parte de ese recorrido del pacto del euro hecho, ¿no? Entonces, lo primero, esta semana descubrí una canción de Vetusta Morla que se llama Un día en el mundo. Y pensaba en esa canción, hay una parte que dice: mírame, soy feliz, tu juego me ha dejado así, consumir, producir, la sangre cubre mi nariz, no sé de dónde quedó el humor que nos vio nacer, pagó la jaula al tomador, ¿no? Entonces se me quedó marcado lo de mírame, soy feliz, tu juego me ha dejado así. Y yo he llegado a la conclusión de que hemos sido muy imbéciles, en general, la ciudadanía hemos sido muy imbéciles, y muchas personas todavía siguen siendo bastante imbéciles. ¿En qué sentido? En que, bueno, pues nos han metido la bacala en los últimos años de una forma increíble. Hemos pasado de una época, sabéis, de la primera parte del siglo XXI, en la cual pues se decía que España era jauja, había mucho dinero por todos lados y si no lo había pues se pedía, no había problema, se construía por todos lados, incluso teníamos la arrogancia de querer entrar en el G8, yo no sé si os acordáis cuando el gobierno planteaba que teníamos que estar en el G8 porque nuestra economía era más fuerte que la italiana, ¿no? Y fijaros dónde estamos ahora mismo, ¿no? Es decir, en aquella época picamos todos como imbéciles, nos creímos que realmente pues, podíamos permitirnos muchas cosas y luego pues se ha demostrado que era mentira, ¿no? Que las cosas no eran como nos las contaban. Hemos visto en estos últimos 4 años, que es lo que llevamos de crisis, hemos visto como el sueño español pues, se ha convertido en pesadilla, pero no solamente el sueño español, el sueño irlandés. Irlanda, hasta 2008 Irlanda era el gran tigre neoliberal, es decir, era la economía perfecta para los economistas neoliberales, ¿no? Y fijaros en la situación en la que están, uno de los 3 países que han tenido que acudir al rescate financiero en la Unión Europea. El sueño islandés, que era el otro gran tigre neoliberal, pues también se convirtió en pesadilla, aunque los ciudadanos irlandeses han sabido coger la rienda y retomar un poco el tema, ¿no? Es importante, para entender el pacto del euro, es importante contextualizar. Entonces voy a hacer un poquito de resumen de lo que ha pasado en estos 4 años para situarnos. Sabéis que en 2007, más o menos en verano, hace 4 años ahora, se colapsó el mercado financiero internacional, ¿no? Con la caída de Lehman Brothers en Estados Unidos, arrastró a toda la economía del mundo. Ante tal estropicio, que era un estropicio además provocado pues, por una serie de malas políticas y de malas prácticas, ¿no? Ante tal estropicio, pues los líderes del G20, no sé si os acordáis, se reunieron y decidieron que había que meter en vereda al sistema financiero internacional, ¿no? Que iban a refundar el capitalismo, se hablaba muy pomposamente en aquella fecha, pero como dice Juan Torres, pues bueno, en aquella época se hundió todo, pero realmente no se cayó nada. Es decir, seguimos 4 años después, pues no solamente no se ha cambiado nada, sino que estamos viendo cómo se están volviendo a activar esas políticas que precisamente nos llevaron a la situación de 2007. Veréis, lo de las crisis, se utiliza mucho un argumento que es que las crisis son cíclicas. Yo no sé si en estos 4 años lo habéis escuchado. Veréis, las crisis no son tan cíclicas como nos quieren hacer ver. Después de la Segunda Guerra Mundial, durante unos 40 años, en el mundo no hubo crisis, ¿vale? Es decir, mientras que las instituciones originales de Bretton Woods que surgieron, el Fondo Monetario Internacional como era en un principio, el Banco Mundial como era en un principio, mientras que eso funcionó y mientras que el sistema estuvo regulado, no hubo crisis.
las crisis empezaron a venir cuando se empezó a regular aquello y cuando el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional pues pasaron de ser realmente pues árbitros del sistema financiero internacional, pues pasaron a ser parte interesada del sistema financiero internacional, ¿no? Y pues desde la crisis del petróleo de los años 70, pues las crisis vemos que cada vez son más frecuentes, ¿vale? Es decir, hemos tenido ya unas cuantas crisis en estos últimos 30 años y cada vez son de menos tiempo en menos tiempo. Y cada vez son más largas y cada vez son más profundas, ¿vale? Entonces, ese argumento que se utiliza para decir que las crisis son cíclicas, por favor, no lo consintáis porque no es cierto. Veréis, como decía, pues los líderes del G20 plantearon una serie de medidas necesarias, medidas que muchos economistas y los movimientos sociales llevamos como 20 años planteando, la tasa Tobin, prohibir los paraísos fiscales y tal. Plantearon de que todo eso era necesario, pero nada de eso se ha hecho. En cambio, lo que sí estamos viendo que se está haciendo es plantear otra serie de medidas que realmente pues suponen un montón de recortes en muchos sentidos. Y medidas que realmente lo que están haciendo es lo siguiente. Veréis, la crisis, hay una cosa muy curiosa, ahora en estos días se está hablando mucho de la agencia de calificación. Parece ser que los líderes de la Unión Europea se han dado cuenta de que las agencias de calificación no son santas, cosa que mucha gente sabemos desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero ellos parece que funcionan, yo diría que un poco más lento que el resto de la humanidad y no se habían dado cuenta. Actualmente, ¿cuál es la dinámica política y económica actual? La dinámica es la siguiente: la crisis, los bancos que se hunden, los estados europeos que empiezan a dar dinero a los bancos, ¿vale?, para salvarlos, y eso provoca una gran deuda, hace que la deuda aumente. En países como el nuestro, además, con una tasa de paro muy alta, un montón de gente que han ido al desempleo, pues con prestaciones sociales y tal, que han hecho que la deuda del país haya crecido, ¿no? Pues bien, las agencias de calificación, digamos que lo que hacen es evaluar las deudas de los países, ¿vale? Y lo que te dicen en esos informes que hacen es: este país es fiable, puede pagar, aunque está